Hola, ¿cómo estamos? Vamos a seguir hablando de la historia de Inglaterra. Acuérdense que habíamos estado hablando de todos esos movimientos que se habían ido suscitando a través de la educación, en la cual van a ir surgiendo todos esos grupos, esos movimientos. Ya hablamos de los hippies, ya hablamos de toda esa corriente que se venía haciendo y que va a ir dando al paso del tiempo la llegada de los punks. Los punk eran un grupo que estaba en contra del sistema, un grupo que tenía conflictos emocionales porque no encajaban en las normas sociales. Según ellos, su movimiento era como un acto de rebeldía. Entre más extravagantes fueran, entre más grotescos, más groseros, más viciosos, era como querían ellos que la gente los visualizara, porque en la misma magnitud de que la gente se espantaba al ver todo ese movimiento, todo ese ropaje que usaban, todas esas cosas, ellos decían que era el mismo repudio, la misma repulsión que sentían ellos contra el sistema. Entonces, por eso buscaban cosas muy grotescas, inclusive su música era muy básica, porque ellos no estaban ni siquiera compitiendo con las grandes bandas. Era una música básica, totalmente de 2 o 3 estrofas mal escritas, pero eso era el movimiento que ellos estaban haciendo, porque ellos querían que la gente al verlo sintiera repulsión, porque era la misma repulsión que sentían ellos por el sistema. Toda este movimiento de punk que va a surgir en 1970 en Inglaterra como un movimiento musical y cultural. El nacimiento de este género aparece como una mera rebelión al rock industrial en esa época. Su letra a modo de protesta estaba inspirada en esa independencia, anarquismo, autogestión y ese afán de lucha contra la religión. Este movimiento punk que está originando, en primer lugar, fue un fenómeno estético, musical, que generó una moda generacional en 1970 y más tarde fue tomada la forma de un movimiento estético filosófico que se convertiría ya en una cultura. Porque aquí queremos aclarar un punto importante. No todo el movimiento punk quiere proyectar eso. Al paso de estarse abriendo camino esta nueva forma de pensamiento, vamos a darnos cuenta de que hay un grupo selecto que sí es intelectual, que sí es culto, que sí trata de hacer de este movimiento, sacar, pues en cierta forma, algo que sea más refinado. Este es un grupo de esta corriente en cuestión de los punk. Fíjense que aquí todo este movimiento que se está haciendo, donde se inicia este movimiento en sí, lo dicen las recientes pues, investigaciones que se ha hecho acerca del tema de ir viendo, publicado en el diccionario PUM de Argedoc en España y Latinoamérica. Todas esas variantes de punk del rock no se inician en los años 70 exactamente en Londres ni en Nueva York, sino en Perú. Aquí vamos a tocar un punto importante que cuando uno hace el estudio acerca de qué era lo que querían, en realidad así es. Aunque nosotros estamos hablando como un movimiento de la contracultura en los años 70, este movimiento ya se estaba registrando en Perú, porque esto también llegó a México, aunque tardíamente, pero se va a empezar pues a gestar, a incubar ya desde Perú, específicamente en el distrito limeño de Lince. Este movimiento de punk en la música, el punk rock, va a nacer un género derivado de rock a principios de los años 70 y en una forma más agresiva y contestaria,
¿Cuál va a ser ese objetivo que ellos quieren? Musicalmente el punk en sus orígenes era un tipo pues como de rock. Este tipo de rock que va a tener eh, ese marco, esa característica que va a ir haciendo que todos los patrones que van a estar, en realidad, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo de toda la música punk en sus orígenes era un tipo de rock, pues sencillo, característico en ruidos, a través de los que se expresaba, pues esa inconformidad. Este movimiento comenzó a convertirse en un estilo de vida que buscaba liberarse de los estigmas sociales, que no daban aplicación o explicación alguna y que buscaban incomodar a lo que ya estaba establecido. Fíjense en cómo toda esta contracultura que ya hemos estado viendo y que hemos estado marcando va a traer esa diversidad en cuestión del pensamiento. Lo que aquí nosotros vemos que esa inconformidad, este movimiento que empieza a convertirse en un estilo de vida y que estaba pues, pues teniendo características, el estilo y movimiento generalmente estaba asociado primero a la inconformidad. Se incorpora a la música rock y se caracteriza por sus discursos de desafío, de desprecio hacia las normas y a las conductas sociales ya establecidas, adoptando ropas, peinados y maquillajes irreverentes, agresivos, en una forma como de protesta. En la cultura del punk que nosotros vamos viendo, que es ese movimiento musical y cultural que surgió en Inglaterra a finales de la década de 1970, nace como una rebelión frente al rock imperante, que había venido en todos estos años de los 70, de los 60 y de los 70, y que acusaban a ser un instrumento de mercado o una simple moda promovida por esa industria que se está generando, que se está dando. Cuando nosotros mencionamos que toda esta diferencia en cuestión de pensamiento de los 60, recordarán que eh, es para que se cambien por toda aquella tendencia puritana de la época de victoriana que se va a arrastrar y que va a llegar hasta estos años. La música y cultura que surge en Inglaterra y que vamos a ir viendo que, por ejemplo, cuál era en realidad el tema de los punk. De alguna manera, el punk se adelantó a su tiempo. El lema más identificable, no future, no hay futuro, aludía a la desesperanza de los jóvenes en la crisis de los 70, una amargura no muy diferente a los que sienten los jóvenes parados en pseudoempleos en Europa, porque otra de las características que va a hacer en este movimiento es, acuérdense, en la crisis que se va a tener y que va a hacer ese desempleo, ¿sí? Porque el desempleo, ya lo comentamos, que va a traer consecuencias terribles y ahí es cuando va a surgir todo este movimiento de la contracultura en cuestión de los punk. ¿Qué significaba en esa época ser una persona punk? El término inglés punk tiene un significado pues despectivo que suele variar aplicándose a objetos, como en realidad ellos comentaban que la palabra punk quiere decir basura, suciedad o persona, significado también de vago, despreciable, sucio o también basura y escoria. Que ellos, en lugar de ofenderse por ese término, lo van a implementar en una forma ya musical. Nosotros aquí nos vamos a ir dando cuenta de que todas esas exageraciones que tenía este movimiento y que trata de darle un sentido como de proyección de imagen para que la gente diga, lo que tú sientes por mí, yo siento por todo este sistema.
pero recordarán que pues había gente que no sabía lo que significaba todo eso, y el entrar a un lugar y ver personas que estaban en esa forma, pues vestidas con esos atuendos tan provocativos, pues en realidad daban miedo. Y esto es lo que les va a ir dando esa forma de que no fue muy aceptado ese movimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta de que la vestimenta punk, que en realidad su color era el negro, tenían combinaciones con otro, el negro siempre sería el predominante. Esa camiseta desgastada, esos pantalones pintillos, chaquetas vaqueras negras o de cuero, camisas rotas, todo lo que estuviera sucio, roto, desgastado y fuera de lugar era bienvenido como guardarropa punk. Las costumbres de los punk en sus inicios introdujo una serie chocante de costumbres nuevas. Parte de ellas se fueron atemperando en los años 1980. La automutilación con finalidades estéticas. Los punk perforaban sus mejillas, las aletas nasales, imperdibles, lo cual provocaba dolor, inclusive infecciones. ¿Cuáles son eh, esa interpretación que nosotros en español le vamos a dar a esta palabra? Únicamente interpretaríamos como algo muy mal. El estilo de vida tenía que tener una mentalidad propia de este movimiento. El punk significa esa resistencia a la tiranía. En cualquier forma, tomaba sus propias decisiones y hacía las cosas que a su manera, sin importar lo que los demás digan. Este movimiento está relacionado con la rebelión del antisistema. Bueno, pues nosotros aquí vamos a dar pinceladas, ¿sí? Recordarán que nosotros no pertenecemos a ninguna tribu, no pertenecemos al mismo pensamiento, somos divulgadores, somos motivadores del conocimiento. ¿Y qué tenemos que ver? Tenemos que ver todas las formas de pensar en lo que ocurrió en la contracultura, porque todo al final y al cabo, todo es conocimiento. Pues espero, si les interesa el tema, lo investiguen, porque en este video pues es poco lo que tenemos de tiempo y no podemos dar la magnitud, ¿sí? Pero hay mucho que saber acerca de estas tribus, de esa forma de contracultura en esos años 70, y que va a marcar todo un inicio, tanto en el rock, en la música, como en la forma pues de comportarse la sociedad en ese tiempo. Esto ha sido todo por hoy y pues nos veremos en el próximo video.